bienvenidos. Este espectáculo consta de 5 monólogos. Si ustedes desean por alguna razón salir de la sala, háganlo justamente cuando termine entre un monólogo y otro. Vamos a comenzar. Buenas noches. Estoy aquí porque Robert, mi hijo, murió. Se suicidó hace 3 meses. Tenía 25 años. Lo vi saltar por la ventana. Lo vi morir. Y una vez abajo, vi también un libro en su mano izquierda. El mismo que estuvo leyendo toda la noche. Se lanzó con él. Parece mentira, pero no lo soltó al chocar contra el suelo. Perdió hasta un zapato, pero conservó el libro. Costó a Dios y su ayuda arrancarlo de entre sus manos. Unos días después, al hojear ese libro, encontré una página marcada. El libro era El Palacio de la Luna, del novelista americano Paul Auster. Y las palabras subrayadas eran estas. Yo había saltado desde el borde del acantilado y justo cuando estaba a punto de dar contra el fondo, ocurrió un hecho extraordinario. Me enteré de que había gente que me quería. Que lo quieran a uno de ese modo lo cambia todo. No disminuye el terror de la caída, pero te da una nueva perspectiva de lo que significa ese terror. Yo había saltado desde el borde y entonces, en el último instante, algo me sostuvo en el aire. Ese algo es lo que defino como amor. Es la única cosa que puede detener la caída de un hombre. La única cosa lo bastante poderosa para invalidar las leyes de gravedad. Encontré más páginas marcadas, palabras, frases, pero nada que me revelase nada. Yo no podría culpar de nada al señor Auster porque en su casa de Brooklyn, sumido en su importancia como autor de éxito, él lo ignora todo sobre mi hijo Robert, sobre lo mucho que su obra significó para él. Decidí leer su obra, la favorita de Robert, para encontrar ahí lo que me había ocultado. Como muchas madres, conocí a mi hijo mucho menos de lo que pensaba. Fue una noche muy larga, como una semana, como el año que la precedieron, como la cara de Robert cuando llegó sobre eso de las 9. Nos saludó, abrió la puerta y se encerró en su habitación sin mirarme. Había sido igual la noche anterior y la noche anterior a esa. Otro mal día en el trabajo, pensé. Otra jornada larga y sin sentido. Robert llevaba 2 semanas montando videos en una productora del barrio. Grabaciones en videos de bodas, comuniones, bautizos. Mi hijo odiaba ese trabajo. Le pagaban mal, le trataban peor y encima tenía que lidiar con horas y horas de felicidad enlatada. Cada minuto allí
era para él una confesión de fracaso, porque Robert quería ser director de cine. Y allí se sentía como un carnicero cortando bistec en una carnicería. Tampoco en lo personal le iban bien las cosas. Su impaciencia, su falta de mano izquierda lo había alejado poco a poco del mundo, y si bien tenía algunos buenos amigos, apenas mantenía con ellos otro contacto que el circunstancial. Había sufrido hace poco un desengaño del que no tengo detalles, pero me consta que todavía padecía sus efectos. Atendía muy pocas llamadas, rehusaba todas las citas, pasaba casi todo el tiempo enjaulado en la penumbra de su cuarto. Él había instalado allí unos monitores, unos aparatos de video y una mesa para editar. Como nos tenía prohibido el acceso, yo deduje su excesiva dedicación a partir del sonido de esas máquinas y de la luz que por las noches filtraba por debajo de su puerta. Algunas de sus sesiones eran maratónicas, pero nunca nos enseñó el resultado de su trabajo, sobre el que mantenía una celosa reserva. Cuando salía, cerraba la puerta con doble llave y bajaba la persiana. De modo que durante mucho tiempo mi única perspectiva de su habitación fue la que me proporcionaba el agujero de la cerradura. Existía una copia de la llave, desde luego. Mi marido no hubiera permitido otra cosa, pero yo la usé en muy pocas ocasiones. La última vez que entré con mi copia, no sé cómo lo supo, pero lo supo, y su reacción fue tan violenta que no lo volví a intentar de nuevo. Mencioné a mi marido. Nunca hablaba con Robert. Él había sido instructor de educación física en el mismo instituto donde yo enseño. Taciturno y propenso a la depresión, desde que perdió la mano derecha en un accidente de tráfico. Había obtenido un permiso permanente y se entretenía entrenando equipos de fútbol de base. Padre e hijo se regían por horarios casi incompatibles, y si coincidían en los ratos muertos del fin de semana, apenas se dirigían la palabra. Y sospecho que ahora esa indiferencia le debe pesar a Miguel, mi marido, en lo más hondo. En aquel entonces parecía más interesado en la liga aficionada que en el bienestar de nuestro único hijo. Aunque no, para ser sincera, tengo que admitir que yo le ocultaba cosas. Sí, en los peores momentos, cuando Robert golpeaba las paredes o arrojaba vasos de vidrios contra el techo, yo decidí guardar silencio. Yo pensaba, mientras mi hijo no me levante las manos, todo estará bajo control. No sé a quién pretendían defender, proteger con esa actitud. No importa. Estaba tratando de explicarles qué pasó la noche del 15 de octubre, la que podríamos llamar la noche anterior a los hechos. Ese día, por ser viernes, cenamos los tres en casa. Robert se demoró en llegar a la mesa, pero su rostro mostraba tal decepción que no me atrevía a decirle nada. Pálido, ojeroso y encorvado sobre la mesa, como un viejito, él ofrecía un aspecto tan desvalido que hasta mi esposo le preguntó si quería que fuéramos al médico. Él negó con la cabeza sin levantar la mirada del mantel. Estaba
estaba flaco, muy flaco, demasiado para la contextura atlética de la que siempre había hecho hablar. Los pantalones le hacían arrugas en la cintura, los zapatos le bailaban y la camisa del pijama parecía de alguien 3 tallas más grande. Pasó toda la cena removiendo la comida de un lado al otro del plato. Dispuesta a aceptar cualquier regaño, le rogué que probase por lo menos las croquetas de pollo. No contestó. Entonces me atreví a repetirle el ruego. Siempre que le repetía algo me decía: mamá, eres un taladro, me agobias, ¿cómo no te das cuenta? Ese día no dijo nada en absoluto. Me miró como si le costara un esfuerzo infinito. Asintió. Levantó el tenedor y cortó una croqueta por la mitad. Una convulsión sacudió su cuerpo. Durante más de 1 minuto permaneció inmóvil, mirando ambas mitades como si hubiera cometido un crimen abyecto, como si la croqueta sufriese por la mutilación un dolor indescriptible. Luego levantó el tenedor y trató de unir las 2 mitades, como si quisiese recomponer la figura original. Presionó los bordes, aplastó en el centro, pero en vano. A cada nuevo intento la croqueta se desmoronaba un poco más. Entonces, molesto, resignado, arrojó el tenedor al piso, relajó los músculos de la cara y luego con un hilo de voz dijo: estoy acabado. Por primera vez en muchos años se acostó sin cerrar la puerta. Yo me eché en el sofá de la sala a pocos metros de su cama. Desde allí podía ver sus piernas bajo la colcha y también podía ver la mesa de noche en la que sus manos de tanto en tanto depositaban un librito de tapas rojas. Miguel salió a buscarme un par de veces, pero en vano. Robert leyó toda la noche. El roce de sus dedos sobre el papel marcó la cadencia de mis horas hasta el amanecer. A las 7 se levantó y sin mirarme se dirigió hacia el baño. Después de un rato yo me acerqué y vi que no estaba allí. Entonces, alarmada, busqué en la cocina. Nada. Volví al pasillo y vi un haz de luz. La puerta de la casa estaba entreabierta y Robert estaba afuera, sentado junto al rellano de la escalera, descalzo, en pijama. Le pregunté qué hacía ahí. Tengo que ir a trabajar, me dijo. No, hoy es sábado, le recordé. No tienes nada que hacer hasta mediodía. Además, hoy no vas a ir a trabajar. Yo después llamo a la productora. Tú entra y descansa un poco. Y se dejó llevar como un cachorrito. Sentí la fragilidad del cristal en sus huesos. Lo acosté y desperté a Miguel. Robert no está bien, le dije. Hay que llamar a un médico, pero temo que si me escucha se asusta. ¿Por qué no bajas y llamas desde la calle? Y Robert me hizo caso. Mientras preparaba el café en la cocina, Robert estaba en su cuarto, la puerta permanecía abierta y él ahora estaba parado y removía algunas cosas junto al video, pero su expresión ya no era la del cachorrito aterrido de antes, no, él había extraído la cinta de un cassette y la cortaba en pedacitos con unas tijeras. Cuando me vio me fulminó con la mirada y cerró la puerta de un trancazo. Robert, le dije,
Y por toda respuesta, mi hijo abrió la puerta de par en par y me enseñó su cuarto con aire histriónico. Y ahora todos sus gestos tenían algo artificial, impostado. Indicó su cámara, la acarició, arrojó a la papelera los restos del video, luego tomó el libro de la mesa de noche y se alejó. Cuánto calor, dijo. Y me pareció extraño, porque no dijo qué calor, sino cuánto calor. Como si estuviese recitando, como si un apuntador estuviese sugiriendo el texto. Nos acercamos los dos a la ventana del comedor, esa que da a la avenida. Y luego Robert, abanicándose con el libro, se asomó por la ventana temerosa. Yo me interpuse entre él y el vidrio y propuse una infusión en la cocina. Y contra todo pronóstico, él aceptó. Se alejó. El graznido de un pájaro lo detuvo en seco. Y fue como activar un resorte, como el advenimiento de algo largo tiempo esperado. Robert se volteó, escudriñó el cielo sobre mi cabeza, identificó el ave que había roto el silencio y abrió los ojos como si no tuviera párpados, y sus sienes temblaban, a una palma de mí temblaba. Y fue entonces cuando todo se precipitó. La sirena de una ambulancia resonó al final de la avenida. Robert tembló y las venas en su cuello se tensaron como cuerdas y todo su cuerpo se dio a una crisis de nervio, incapaz de reaccionar a aquel ataque. Yo traté de sujetarlo y entonces se oyó el tintineo de unas llaves en la puerta y alguien trató de abrir la puerta. Miguel, gritó, y casi al mismo tiempo Robert, mi hijo, saltó por la ventana. Cuando Miguel llegó, todavía se debatía entre las cuerdas del tendedero. Con su única mano, Miguel lo agarró por una pierna y se afianzó contra el marco de la ventana. Yo no vi más. Yo esperé sentada en el piso, con los ojos cerrados. No grité. No lloré, no ayudé. Cuando Miguel se avanzó por las escaleras, yo supe que todo había terminado. Me quedaban otras cosas por saber, entre ellas que Robert, mi hijo, había forzado su caída al alcanzar con sus manos la ventana del piso de abajo. Nada podrá borrar de la mente de Miguel ese forcejeo. La mía, en cambio, quedará para siempre grabado, su cuerpo roto.
Cuando llegué abajo, casi al mismo tiempo que la ambulancia, Miguel trataba de reanimarlo. Le decía cosas que ella no podía escuchar. Por momentos nuestras miradas se cruzaron y Miguel se echó a llorar. Yo estaba lejos, muy lejos. Escuché un grito. Alguien me dio el libro. Toqué a Robert. Miguel me abrazó. Nada. Vacía. Hueca. Perdida. Recuerdo que pensé en una sola cosa. Que los sollozos de Miguel sonaban exactamente como el graznido de aquel pájaro. Yo no me separé. Me separaron los médicos, mi hermana, mi propia hija. Me desplazaron a la fuerza para protegerme. Gracias a eso sigo viva. Y mi marido, aunque internado, tiene mi apoyo y puede besarme cada semana. Hay mucha gente que no lo entiende. Mi familia, los amigos, los profanos. Lo vi muy claro en la fiesta. No entendieron que me separara y ahora no entienden que siga a su lado de esta manera. Para ellos, el mismo santo que un día incomprensiblemente encerré, hoy es el monstruo inmundo que intentó asfixiarme. Y ese monstruo es un ser tan maravilloso que se alegra de que su hija y yo podamos seguir adelante sin él. Que seamos una estructura familiar sin convivencia. La gente no lo sabe, pero él mismo me dijo que me salvara, que huyera de él, que renaciera. Y eso es lo que más me ha costado superar, porque me fui sabiendo que no era un monstruo. Te arrancan con tenazas del ser que amas, lo abandonas y no dejas de amarlo. Sufres, lloras con él al verlo sometido. Explicarlo es reducir 20 años a un puñado de palabras. Y las palabras no explican por qué ciertas visitas duran solo unos minutos, porque él se despertó gritando que iba a descuartizarme. Y tampoco explican que al día siguiente me agradezca llorando. La relación con un enfermo mental es compleja, muy compleja. Hay matices lacerantes, hay mucho dolor encapsulado. Sí, el dolor es la barrera. La gente no lo entiende y yo no entiendo la vida sin él. En esa fiesta que me hicieron, hubo un regalo secreto en honor a mis hermanos. Se le acercó a mi hija y le preguntó por su padre. A ella, que siempre lamenta que nadie le hable de él, aunque está vivo, que con solo 2 añitos se le encaró cuando me lanzó el ventilador, que lo visita conmigo cada semana y luego no tiene con quién compartir sus altibajos. ¿Cómo explicarles que a mí no me interesaba ese homenaje, esa fiesta que me hicieron? Solo esa pregunta a mí me alegró la noche porque estoy alta
mentiras, de tabúes, de fingir. Por eso tuve que decirlo. Por eso agradecí la fiesta y subrayé en ella la ausencia de dos personas claves, mi marido y mi hermano mayor. Yo no sé si mis otros hermanos lo entendieron o si lo aprobaron, pero a mí me bastó con mi conciencia y con la mirada de mi hija tan llena de complicidad. Me bastaron y me animaron a seguir, a hacer caso omiso de la mirada de otros al saber que tengo un hermano mayor que también padece esquizofrenia. Pensarían, ahí viene más locura, otra ración de delirios, otra vez oír hablar de gritos, alucinaciones. Los que lo reducen a eso no entienden nada, no entienden que yo solo espero que no marginen a mis seres queridos, porque si yo pienso en mi hermano, no solo pienso en su enfermedad, no, ya yo me perdí por ella gran parte de su vida. Si yo pienso en él, yo pienso en otros detalles, como en la mejoría que experimentó cuando murió mamá. Una mejoría que a mí me costó digerir hasta que recordé lo mal que se había sentido toda su vida por ser una carga para mamá. Y ahora tan aliviado porque ya no sería un tormento para ella. Anoche hablé con él y con mi marido, tan distintos los dos y víctimas de la misma enfermedad. Nadie lo entiende, que mi hermano, tan apagado, tan incapaz para la acción, padezca lo mismo que mi marido, con sus persecuciones, con su hiperactividad, con sus reacciones violentas. Uno de los médicos que consulté me preguntó si yo creía que era casual haberme casado con otro enfermo. Quizá no. Quizá siempre me he sentido atraída por gente especial. Después de todo, de pequeña yo quería ser enfermera. Pero es que cuando lo conocí, era la antítesis de mi hermano. Era extrovertido, pura energía. No, yo no lo relacioné. Mi hermano nunca se sintió perseguido, nunca tuvo alucinaciones. Él se fue apagando poco a poco, como un fósforo, hasta llegar a lo que es hoy. Es como la nostalgia de una llama. En todo caso, ambos han iluminado mi vida y lo siguen haciendo. Por eso creo que debían estar en la fiesta, por eso y por mi hija. Durante años yo no he sabido qué responder a sus preguntas. Pero un día seguí el mejor consejo que me han dado: contárselo todo a mi hija, explicárselo, sin estridencias, pero con firmeza. Decirle que su papá está enfermo y no hay por qué avergonzarse de eso. Yo tardé años en cumplir esa promesa. He contado 1000 veces por qué me separé, por qué él está internado, por qué no tienen mis datos. Y el otro día, revisando las fotos, me di cuenta que hay aspectos que no he dicho, y son esos los que en la fiesta de sopetón quise compartir. No fue cómodo, no, pero estoy harta de secretos, harta de fingir, harta de no demostrar que estoy orgullosa de lo que he vivido con ellos. ¿Pero puedo sentar? Ahora que estoy en los reproches, debo confesar que mis padres no me perdonaron que viajara tan joven a París. Y ahora reconozco que yo viajé a París huyendo de todo aquello, huyendo de la atmósfera que se había creado en casa,
huyendo de la depresión de mi hermano. Sí, yo me escapé para oxigenarme. Y regresé de París con un marido que mi papá no quería ver ni en pintura. Él también había llegado a Francia huyendo de una situación familiar muy difícil. Su padre lo maltrataba, lo apuntaba con una escopeta, lo castigaba duramente. Y su mamá, aterrorizada, trataba de distraerlo, le enseñaba a bailar, a tocar el piano. Él nunca la perdonó. Él siempre la culpó por no haberlo rescatado del infierno. Cuando lo conocí, a mí me deslumbraron sus modales exquisitos, su mente maravillosa. Yo supe enseguida que se trataba de un ser excepcional. Yo descubrí al maestro que me enseñó a amar. En una de las primeras citas yo estuve a punto de dejarlo porque tuvo una reacción violenta cuando le pregunté qué pasaría si algún día le era infiel. Pero aquello fue tan aislado, inmediatamente se impuso su ternura, su afectividad, y al poco tiempo nos casamos. La boda fue un milagro. Mis padres pusieron todos los obstáculos que tenían en sus manos, incluso me encerraron para que no volviera a París a entregarme a aquellas relaciones pecaminosas con un comunista, decían. Pero el comunismo no tenía nada que ver. No, él iba más bien camino a convertirse en un ejecutivo de manual. Había estudiado economía, matemáticas, se había incorporado a una empresa en crecimiento. Ya para la boda trabajaba como directivo. No estaba en nuestros planes instalarnos en París, sobre todo por los problemas con los permisos de residencia. Pero tampoco nos parecía la mejor opción regresar a casa. Terminamos haciéndolo porque mi marido se ganó el respeto de mi familia y estableció muy buenas relaciones laborales. Se asoció con un empresario muy adinerado y yo empecé a trabajar como traductora. Tuvimos nuestra niña, nos hicimos amigos de unos vecinos, teníamos familia, trabajo, vida social, era un sueño. Y de pronto despertamos. A los 2 años empezaron los problemas laborales. Su socio era autoritario, muy quinquilloso, y mi marido estableció con él una relación enfermiza, parecida a la que vivió con su padre. Él lo odiaba, pero le temía, pero no se despegaba de él. Entonces la tensión entre ellos comenzó a crecer hasta que su socio vendió su parte a una transnacional norteamericana y mi marido quedó como empleado de su propia empresa. Ahí fue cuando comenzó a buscar micrófonos por toda la casa, gritando que los gringos lo querían echar, que habían contratado detectives para perjudicarlo. Yo lo veía tan estresado que apenas me di cuenta de los primeros síntomas. O quizás no me los quise creer, como se le ocurriría en estos casos. Eso del delirio parece que le ocurre solo a los demás. Y no. Llega de repente y crece, y de pronto te ves enredada en él. Comenzó a ponerse agresivo, a lanzar objetos contra, ¿sabes? En momentos de cólera. Yo cometí un error. Yo insistí, lo acusaba con preguntas, hasta que un día me agredió. Empezó a bofetearme, a gritar por qué había sido tan ruin, tan zafia, tan ingrata. Yo tardé en comprender lo que ocurría, porque su ataque me bloqueó. Yo por fin pude detenerlo, y entonces lo explicó. Yo, su esposa, también era una espía americana.
Él en su delirio creía que me había casado con él, siguiendo instrucciones de mis superiores. Él creía, no, él sabía que todo era una farsa, que yo lo que quería era controlarlo por orden directa del presidente de los Estados Unidos. A mí me cuesta hablar de esa época. Yo creo que he intentado borrarlo de mi mente para sobrevivir. Hubo palizas alternadas con momentos de gran ternura. Hubo momentos de lucidez, momentos de pesadillas, y no era fácil distinguirlos. Él lloraba, se disculpaba, pero volvía a las andadas. Yo pasaba de ser una espía americana, traidora, a ser una santa santísima que debía poner en el altar. Fue muy duro. No voy a entrar en detalles en los altibajos de esos años, pero debo admitir que lo más grave fue cuando intentó asfixiarme con la almohada y lo internaron. Sin embargo, yo no estaba preocupada por mí, yo no entendía, yo no me daba cuenta del peligro en que estaba. Mi obsesión era el bienestar de mi hija, que era una niña, y en varias ocasiones tuvo que interponerse entre su padre y yo. Fue por ella que yo entendí que aquello no era pasajero, que no dependía del estrés del trabajo, no. Yo podía haberlo entendido antes, pero su ataque me bloqueó. Ni siquiera en la noche que intentó asfixiarme con la almohada, yo tomé conciencia de mi situación. Pero los médicos me prohibieron volver con él. Yo estaba bloqueada. Un día mi hija me vio llorando y me dijo: mami, no llores más, ya tú lo dijiste, papá no está muerto como la abuela, papá está enfermo. Abracé a mi hija y me fui para no volver. No fue sencillo. Al principio cuando él vivía solo, una vecina vigilaba que se pudiera valer por sí mismo. Yo tuve que mantenerme al margen. Todos abogamos por los derechos de los enfermos, sobre todo en la familia, pero esos derechos no pueden estar por encima del derecho de un niño a vivir una infancia sin infiernos. Y eso lo sabes cuando sales, te alejas de la locura y te sorprendes una tarde sentada en el sofá, tranquila con tu hija, sin miedo a lo que pueda ocurrir. Nosotras vivimos durante años en un apartamento minúsculo, que es el que pude pagar, pero después de tanto horror, vivimos ahí como colmadas de serenidad. Fue como encontrar un refugio en la tormenta. Sí, por eso lo puedo seguir amando. Lo visito, lo llamo regularmente, eso sí, sin darle mis datos, no vaya a ser que un día se le ocurra salir a cazar a la espía mexicana. Los delirios han sido persistentes. Es como si se hubieran quedado de manera indeleble en su cerebro. Pero hay algo más detrás de las conspiraciones. Y ese algo no estoy dispuesto a perder. Es lo mejor que me ha unido a alguien. Ha sido un proceso duro, como la vida. Pero aprendí mucho de él, aprendí a perdonar a mis padres por sus limitaciones. Por eso
Por eso mi sermón en la fiesta, que nadie se esperaba. Ahora que hasta me hacen homenaje por cumplir 60 años, ahora por fin me puedo permitir decir la verdad. Sé que mi hija corre un riesgo hereditario. Sé que yo misma estoy empezando a pagar en salud tantos disgustos. Sé que en la vida y sobre todo en estos temas, no hay garantía de nada. Pero ya no me importa lo que opinen los demás. He adquirido valor con los años. Y estoy dispuesta a defender a mi marido y a mi hermano ante quien haga falta. Porque yo he sufrido. Yo estaba a punto de caer en el abismo. He estado a punto de quedarme en el intento, pero salí. En cambio, algunas de sus miradas transmiten tal tristeza, tal desamparo, que se te olvida todo lo que has sufrido. Yo no lloro mi suerte, no, yo lloro la de ellos, y la grito, y la huyo hasta reventar. Porque el infierno de la esquizofrenia no se lo merece nadie. Por eso, por lo mucho que me han dado, me tendrán a su lado hasta el final. Los acompañaré hasta el último momento, hasta que su mente expulse todo el dolor, hasta que se cierre el abismo que los separó del mundo y por fin pueda enterrarlos y decirles, sin convencionalismo, convencida hasta el tuétano, descansen en paz. Ya. Gracias. Ahora sí, por favor. En ocasiones oigo ecos de voces ultrasónicas, eléctricas, crepitantes, preñadas de interferencia. No evocan voces humanas, ni de muertos, ni de espíritus. Parecen reverberaciones sobrenaturales, pero son códigos cifrados. Señales de otra dimensión que solo a veces alcanzo a interpretar. Se manifiestan a través del ruido, en el rugido de los motores, en el murmullo del viento, en las notas de música, en el agua que sale por los grifos. Hablan en grupo, en tropel, a veces con un tono agudo, como de pitufo, y otras veces con un tono grave, como de un ser omnipotente. Los escucho por la calle, en el baño, al encender la televisión. Me recuerdan las risas enlatadas de las series antiguas. No están vivas ni muertas, habitan un extraño limbo desde el que contactan conmigo. Yo no soy creyente, ni me interesa el esoterismo, no sé si existen extraterrestres, a mí todos estos temas me importan una mierda. Yo preferiría no escuchar nada, vivir en silencio y dedicarme al cómic. Es lo que le da sentido a mi vida. Pero las voces no descansan, llevan ahí más de 7 años y me parece que les queda cuerdo para rato. No sé qué pretenden, lo único que sé es que han ganado la batalla, ¿no? La de hacerme parecer un loco para que nadie crea que existe. Todo comenzó cuando yo tenía 25 años. Yo había estudiado dibujo artístico, pero claro, trabajaba de teleoperador. Vivía con mi madre enferma, mis hermanos mayores que yo. Tenía una novia con la que editaba un fanzine llamado El Protegido, un poco lugar común. Tenía una vida bastante normal, ¿no? Como la de todos mis colegas. Me emborrachaba los fines de semana y en mis momentos libres pues imitaba a mis autores favoritos, Richard Corbin, Moebius, Carlos Pacheco.
Miguel Ancho Prado sobre todo, el puto amo. Una vida bastante normal, ¿no? Un poco disipada, y de repente todo se desmoronó, porque me quedé sin trabajo, sin plata, cerré el fanzine, corté con la novia, y para colmos de males mi madre falleció. Yo estaba muy unido a ella. Bueno, quizás porque mi padre nos abandonó siendo yo muy pequeño, con mis 4 hermanos, o tal vez porque, claro, mi pobre madre, estando enferma de SIDA y todo, se dedicó a sacarnos adelante, ¿no? Cuidarnos fue como la razón de su existencia. Yo no les quiero aburrir con mis miserias, de verdad, pero es que su pérdida de peso, sus visitas a urgencias, sus espasmos, marcaron mucho mi vida, ¿no? Entonces, su entierro fue como un mazazo, blow, como si no llevara tiempo esperando. Entonces yo acudí a mis hermanos, pero ellos rehicieron su vida, así que me quedé solo en aquella casa tumba que al menos era de propiedad. Bueno, como no tenía trabajo, me puse a buscar trabajo y me dieron trabajo en una lavandería en Argüelles, Madrid. Yo resido en Madrid, y ahí las oí por primera vez. Frías, vidriosas, insensibles. Recuerdo perfectamente que era un lunes por la tarde. Yo estaba vaciando el cesto de la ropa y se manifestaron nítidamente en el zumbido de la centrifugadora, de la lavadora. Era como un coro metálico, como un enjambre chisporroteante acelerado que transmitía hechos históricos desconocidos y los vinculaba a mí. Eran mensajes abstractos que no podía entender, ni hoy podría entenderlo. No me llamaban, ¿no? Ni decían mi nombre, pero leían perfectamente mi pensamiento, y antes de hacer una pregunta ya estaban dando una respuesta. Eran mensajes complejos, ¿no? Como si el canal que hubiesen escogido para hablar conmigo estuviese oxidado por no haberlo usado jamás. Bueno, el caso es que yo tenía muy claro que ese no era el ruido de las lavadoras. Llevaba semanas escuchándolo y nunca había tenido esa sensación, ¿no? Esa congoja. Y claro, me asusté, porque al principio se manifestaban de manera armónica, pero después el martilleo era cada vez más acelerado, más caótico, y se transformó así como una especie de torbellino ensordecedor en mi cabeza. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Salí corriendo de la lavandería. De hecho, no volví nunca ni a buscar el finiquito, ¿no? Los médicos, que son unos sabios, dijeron que había sido un ataque de pánico. Yo me encerré en casa y como un indigente no me atrevía a salir. Me bebía hasta el agua de fregar y de los floreros. Solo me atrevía a salir de noche a beber cuando el ruido era menor y se amortiguaba el peligro de que las voces regresaran. Les tengo que confesar que solo una vez me llegué a plantear que fueran voces de ultratumba que me quisieran conducir a mi madre, ¿no? Pero de hecho lo deseché porque nunca me hablaron de ella. Yo estuve así como 1 año y medio, hasta que una tarde, claro, llegó uno de mis hermanos y me encontró viviendo allá como en un campo de batalla, como si hubiese caído una bomba, sin agua, sin luz, y me llevó con él. Bueno, vaya rollo, ¿no? Por ese entonces las voces eran cotidianas y yo las combatía como podía, y después decidí que tenía que estudiarlas. Y ahí va, descubrí que habían diferentes. Están las cachondas, las de diablillo, esas son las que se han impuesto. Sí, hablan de noche y son como niños, así acelerados, así como un disco pasado más revoluciones. Al principio me hacían gracia, pero con el tiempo se han transformado en algo. Hablan de obscenidades, guarradas. A veces no me dejan dormir, ¿no? Y ellas insisten, y si yo no las quiero escuchar, acaba doliendo mucho, ¿no? Pero también es cierto que nunca me dan órdenes. A lo máximo que llegan es a insinuarme, pues, que aquella persona puede ser una fiera en la cama y esas cosas, pero... Luego están las voces de buena gente, sí, voces que se dirigen a mí para cuidarme, para ayudarme, sí, las hay. No son diferentes de las demás, les ocurre como a nosotros. Tú puedes ser buena gente o mala gente dependiendo del momento. Yo siempre digo que esto es como una evolución. Sí, está la vida, está la muerte, y luego está esa otra dimensión donde habitan las voces. ¿Quién sabe si alguna vez nosotros podemos ser una de esas voces, ¿no? Uno de esos ecos dispersos en el universo, esperando que alguien las capte, como las capto yo ahora. Entonces ahí podremos ser buena gente, mala gente, ser malcriados como niños, o desear a una persona, o dar consejos, como esas voces sabias que se dirigen a mí para ayudarme, para cuidarme.
voces que prometen, hay recompensas. Y luego, ¡guau! Luego está Dios. Eso es un coñazo. Dios. ¿Saben que hay voces que hacen votaciones para decirme el camino que tengo que seguir? Sí, y voces que dicen que todos tenemos que defender una flor y cosas así. A mí esas voces me molestan porque yo no sé nada de flores. Y me hablan con nombres reales en latín, y me hablan de flores que se reproducen en actos sexuales, y a mí la verdad que lo de Dios, coño, lo de Dios es otra cosa. Yo le llamo Dios porque no sé cómo llamarle, no tiene nada que ver con el Dios de los cristianos, me pido disculpas. Tiene una voz ronca, grave, y se manifiesta a través del viento. Le encanta decirme que hay un orden que se lo salta para mí. Pero no es el viento, no, utiliza el viento como soporte. Un día me dijo que tenía que dejar de fumar. Tú así. Y claro, eso no lo hace el viento, ¿no? Me dijo que todo estaba bien, que tenía que estar tranquilo, que tenía que entrenarme. Y la verdad que es un rollo, ¿no? Porque es que a veces me dice cosas tan elevadas que no le entiendo, ¿no? Pero por otro lado, me hace sentir bien, porque me hace ver esto de la enfermedad como una máscara, como un juego de ventrílocos, ¿no? Como un descanso para luego aplicar todo lo que estoy aprendiendo. Pero bueno, la verdad es que todo este tema me raya, no quisieran desconectar y no saber nada, ¿no? A veces pienso que los ecos son modos de contactos de un mismo ente o residuos de cosas que nunca se dijeron. Y a veces pienso que soy yo que tiene como un sexto sentido que puede contactar con ellas, pero la mayoría del tiempo prefiero no pensar en nada, ¿no? Hacer mi vida, dibujar, jugar al ping-pong, ver una peli, desconectar totalmente, ¿no? Pero bueno, a lo que he venido, ¿no? A ver, si se los tuviese que explicar en una frase, diría que esto de las voces es como soñar, ¿sí? Cuando soñamos podemos vivir realidades muy diferentes y estrambóticas, ¿no? Y sus nexos con la vida, por extraños que sean, no nos impiden luego continuar con nuestro día a día. Pues con las voces ocurre algo similar. Me transportan a otra dimensión de mi conciencia, desconecto y puedo volver al dichoso día a día. ¿Saben que también ustedes podrían contactar? ¿Sí? Si no se quedaran solo unos ruidos en esos... Cuando me fui a vivir con mi hermano, yo quería pensar que eran ruidos y que podía dejar de oírlos, pero no, ocurren igualmente, es como los sueños. Lo máximo que llegas es a olvidarlo. Y eso es lo que a mí me ha ayudado el tratamiento, a olvidar que oía voces. Pero nanay, y ya después vuelven, regresan y están ahí. Sí. Lo que consiguen las pastillas es distorsionar, multiplicar, amortiguar el eco. Pero también consiguen enfadar a las voces. A veces se cabrean tanto que me da miedo, ¿no? Mezclan lo infantil, últimamente mezclan lo infantil con lo escatológico. Sí, experimentan conmigo como si fuera una puta rata de biblioteca, pero ellas son muy inteligentes. Saben que el cerebro tiene un cierto límite, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las hijas de puta? Acuden a lo fácil. Sí, al sexo, a la televisión, a las casualidades. Sí, saben perfectamente que hay un límite aquí en la cabecita, ¿no? Saben muy bien que un jarabe es más fácil de tomar si no sabe mal, ¿verdad? Y entonces se las ingenian para que la gente no sepa que están ahí y hacen que confundamos casualidad y causalidad. Se lo voy a poner muy fácil, un ejemplo que me está pasando hace relativamente poco tiempo. Hay una presentadora de televisión que me encanta, una rubia así, con una sonrisa inmortal, ¿no? Las voces dicen que ya quieren salir conmigo, ¿no? Para que yo siga el rollo. Le llaman el bombón. Pero no es tan fácil porque el bombón interpreta cualquier comentario, cualquier mirada que haga, por pequeña que sea. El otro día me dijo, se va a acabar la fábrica de sueños, coño. Así como si nada, ya está, como por casualidad. Como que si yo tuviese que comenzar una etapa en mi vida en la que ya no se vale con soñar y despertar. Toma ya. Dicen los genios que son coincidencias. Sí, el otro día estaba viendo un actor en la televisión que me encanta, me estaba rascando la cabeza, el tío se viene y me dice, Rick, rascándote no vas a arreglar nada. Así todo el tiempo, sí, como por casualidad. No, y utilizan elementos de tu puta vida cotidiana. A mí me llaman el pelusa en la residencia, ¿no? Por mi aspecto y mi procedencia. Vaya. Pues el otro día estaba el bombón con un abriguito de piel aquí muy mono y estaba rascándose el abriguito y decía, el pelusa es el mejor. Yo pensaba que todo el mundo lo iba a notar, pero no. Y ella me miró y me dijo, no seas tonto, que nadie
nadie se entera, pero así todo el tiempo, ¿no? Como por casualidad todo, como la maldita manía del viento que deje de fumar. Yo voy caminando por la calle y ya se enreda el viento entre las ramas y empieza la cantinera. ¡Qué infarto! Tabaco, tienes que dejar de fumar. Así todo el rato con doble, triple, sextuple sentido. Sí, como el día anterior al atentado en Nueva York, yo me había comprado un disco con las Torres Gemelas en la portada. Y va y se me cae al suelo junto con otro disco de música árabe. Casualidades ya, pero se me salen por las orejas. Si ignoramos todo lo que vemos es mareante. Y me parece soberbio, maestro. Aceptar que existe el efecto mariposa, en cambio descartar las voces, porque como dicen que son inusuales, intangibles. La mierda, hombre. No, de verdad, es que, no, de verdad os lo digo. Miren, en los cómics estos temas están presentes, ¿verdad? Yo incluso utilizo estos temas en mis exposiciones. Les voy a invitar a verlos, ¿verdad? Si a mí una voz me dice que estoy caminando al filo de la navaja, yo lo dibujo. Esto es para una exposición que voy a hacer en Madrid. ¿Verdad? Pero si yo les digo ahora, que todo esto me lo inspiran unos ruidos y unas voces, ya me están mirando raro. No es fácil gestionar esto. Porque yo puedo dibujar, y lo paso por ahí por favor, yo puedo dibujar castillos flotantes, ácidos como si existiesen ovejas eléctricas y no pasa nada. Pero si a mí humildemente se me ocurre decir que esto me inspiran unos ruidos, unas voces, ese señor que está ahí con su cara inocente coge su libreta y empieza a tomar notas como un loco. Y yo tengo que vivir con eso. ¿Qué les parece? También, ¿no? A veces pienso que me estoy haciendo fatal, ¿no? Que no sé endurecerme, que no soy digno de confianza de las voces, ¿no? Que no tengo la suficiente fuerza. No, entonces ellas se alborotan, sí. Y aparecen las voces obscenas, lúdicas. Me dicen que tengo que hacer felaciones. Yo soy heterosexual, ¿no? Y me dicen que tengo que participar en orgías, que tengo que masturbarme todo el día, chan. Sí, no, en serio. O que tengo que tener unas fantasías sexuales que no obedecen a mi corta experiencia. No, de verdad, y me transmiten sus ansias a través del bombón y van ahí todo el día, sobre todo las de Diablillo, las voces, y van dando caña como moscas cojoneras todo el día, pam. De verdad, no, yo sé que si supero todas estas pruebas conseguiré estar con el bombón y con su puta madre si me da la gana, pero yo no estoy dispuesto a hacer esos sacrificios y estar con chicos para conseguirlo, de verdad. No, es que es horrible. Yo estoy viendo al bombón y está entrevistando a alguien y es una mierda porque de repente se gira y me dice, tranquilo tonto, que luego nos liamos los tres. Coño. No, y es una mierda porque entonces luego viene el anuncio y en el anuncio suena una guitarra. Es la mierda, peor. Pues las voces, hijas de puta, se cuelan debajo de la guitarra y empiezan, me la vas a mamar. ¡Ah, mierda! De verdad, coño, no soporto esto ya, coño. Me he tenido que dejar de vivir con mi hermano e irme a una mini residencia full lux. Es verdad, maravillosa, pero es una puta caja de resonancia. Todo el día con las voces, ña, no lo puedo más. Mi cabeza va a explotar, son todo interferencias acústicas. Ya son más ruidos que mensajes, más ecos que voces. Coño, no puedo dar un concierto con lo que me gustan, porque chumba las pone a 100, los decibelios las disparan y tengo que salir corriendo. Y no soportarlo. El único lugar que respetan es el COVID, señores. Ese que está ahí. De verdad, yo cojo mis acrílicos, pim, pam, por ahí yo me puedo orientar. Es como si el dibujo las exorcizara, las barriera, las liquidara del mapa. Es mi cámara insonorizada, es mi santuario de paz, es mi tranquilidad. Claro, tiene que ser porque yo no escribo palabras, solo dibujo. Yo odio tanto las voces, las odio tanto, que hasta los ruidos los veo como íconos. Y la verdad que consigo un poco la paz, la tranquilidad. Pero no me puedo fijar porque las voces vuelven. El que no va a volver soy yo, y se lo digo muy en serio. De verdad, yo no sé si hay una solución a esta altura. Yo me voy a seguir tomando las pastillas por si acaso. Pero de verdad, se lo digo, no me insista, no me haga ir por ahí como si fuera un mono de feria de gira. Además este lugar es oscuro. Y tu voz tintinea y es vidriosa. De verdad, ¡chacha! Te lo digo en serio. No, te lo digo en serio.
No sé si quieres confundirme o ayudarme, pero te voy a decir algo que no te gusta y me he dado cuenta. Sí, a ti te lo digo, mírame, me he dado cuenta. No, chichi, no te protejas. Tus señas, tu puesta en escena y tu ventriloquía han sido inútiles. Hay algo que no te va a gustar. Hay una gran diferencia entre tu voz y las demás. Ellas me conocen. Y de vez en cuando me excitan un poco, pelotudos. Mierda. Perdón, Yo he sobrevivido a 2 intentos de suicidios. Es cierto que las medicinas han bajado las voces, pero no las han eliminado y los médicos no lo saben explicar. La falta de un remedio me hace dudar que sea posible curarme. Yo estoy dispuesto a asumir la enfermedad, pero si supiera cómo, eliminaría las voces de un plumazo. Perdón, de verdad. Mi historia es un cuento, uno de princesas muy bonito, bonito, bonito y triste también, un poco triste. El mío es un cuento de amores verdaderos con aventuras, caballeros, palacios y hasta dragón. Era un perro, el dragón era un perro. Salen princesas, pero no princesas de cuento, ¿eh? No, que va, princesas como Lady Di, como Leticia, reales de la realeza, princesas de papel cuche como yo. Bueno, casi, yo no soy de papel, soy de carne y seso, hueso, eso. Bueno, ahí va mi cuento triste y bonito, tan bonito que da ganas de llorar. Érase una vez una chica muy guapa que era yo. Yo era guapísima, pesaba 53 kilos y estaba hecha un pincel, no como ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, eso, que tenía 20 años, estudiaba arquitectura y vivía con mi hermana Elena, que me había convertido en su esclava. Yo le lavaba la ropa, le vestía a los niños, le hacía la comida, me pasaba el día encerrada fregando, barriendo y estudiando en los ratos libres. Era muy calladita, muy tímida, muy sosita y me ponía roja si tenía un examen o si me hablaba algún chico. Además estaba muy sola, porque no tenía amigas, ni ganas, ni tiempo para buscarlas, un horror. Todo por irme de casa, que no sé qué fue peor. Yo vivía en mi casa con mis padres, mis 5 hermanos y yo la pequeña, pero nos iba mal. Mi padre se emborrachaba y nos pegaba. Mis hermanos huían a las discotecas y pagábamos el pato mi madre y yo. Yo me escondía por la casa porque él era muy malo. Una vez se portó tan mal que lo abandonamos y nos fuimos a otra casa, pero nos encontró y tuvimos que aguantarlo otra vez. Yo me escondía en el baño a leer novelas rosas y a hacer recortables con las revistas del corazón. Tengo todavía carpetas con fotos del príncipe Felipe, de Guillermo de Inglaterra, Carolina de Mónaco. Ahora los veo más normales, pero entonces me parecían seres sutiles, evanescentes. Y yo pasaba horas y horas soñando ser como ellos, pertenecer a ese mundo. Pero mi historia era mucho más triste, sobre todo hasta que se murió papá, cuando yo tenía 15 años más o menos. Me puse más contenta. Mi madre lloraba, mis hermanos también, yo no lo podía entender. Yo me acordaré siempre. Estaba comiendo, me enteré y pensé, uy, qué bueno, y seguí comiendo. Muerto el perro, cambió el cuento, vaya, sí cambió. Me empecé a poner guapa, volví al colegio, hasta tuve un pretendiente, pero mi madre y mis hermanos me seguían tratando mal y entonces cuando mi hermana Elena se casó le pedí que me llevara a vivir con ella, sin saber que la princesa que yo quería ser estaba lejos y tenía que esperar un poco, como la Cenicienta.
Entonces, con 20 años conocí a unas chicas muy simpáticas y decidí que yo quería vivir la vida y salir de noche como ellas, pero mi hermana Elena no me dejaba, mis amigas no se lo podían creer. Estaba Sofía, que no tenía padre como yo y que me presentó a las otras tres, Isabel, Cristina y Diana. A Diana la vi hace poco, estaba igual. A Isabel la llamé, pero fue muy cómico porque me dijo: ay Leti, no te puedo atender, me están arreglando el jacuzzi. Ella y sus cosas. Hace ya días de eso, casi un mes, pero seguro que cuando tenga un ratito me llama porque me quieren mucho. Me quieren mucho. Pero me estoy alejando del cuento, ¿no? Bueno, que esto no es cuento ni es nada. Eras esa chica tan guapa que era yo y érase que empecé a rebelarme para salir por las noches y discutía con mi hermana todas horas. ¡Qué peleas, qué peleas! Pero yo le tenía la casa todo limpio. Una vez me pasé toda la mañana y parte de la tarde pasando el trapo para que se pusiera contenta, y cuando volvió se puso tan contenta que me compró unos pantalones que me quedaban. Estaban de foto, de foto. Lástima que no los pude disfrutar mucho porque a los pocos días Elena me botó a la calle. Era un miércoles, que era el día de limpieza general. Yo estaba muerta porque había tenido exámenes, no me tenía en pie, pero sabía que tenía que limpiar para que Elena no se enfadara, entonces me puse a quitar el polvo y vi que en la tele estaban dando la vida de los ricos y famosos y me senté un momentito en el sofá y me quedé dormida y se quedó todo por hacer. Y cuando llegó Elena: ¡te me vas de aquí! Que si era una vaga, una aprovechada, cómo se puso. Parecía la madrastra esa, la bruja del espejo, parecía. Y me botó. Llamé a mi hermana Victoria, pero me dijo que había hablado con Elena y que si por ella fuera me podía ir debajo de un puente. ¡Un puente! Estuve llorando y entonces se me ocurrió llamar a mi amiga Sofía, que me dijo: boba, ¿pero por qué no me has llamado antes? En mi casa vas a estar súper bien. Y en casa de Sofía estuve muy bien un tiempo, pero todo se termina. Y un día me dijo: Leti, te vamos a buscar un trabajito. Estuvimos mirando anuncios y ella, que es súper espabilada, vio uno en el que pedían una muchacha joven para trabajar en una casa a las afueras donde vivía un matrimonio. Llamó ella y le dijeron que la oferta era trabajo y sueldo, que había que tenerlo todo limpio y cuidar unos San Bernardos enormes que tenían. Yo me puse muy contenta. Me sabía mal dejar a Sofía, pero era también una oportunidad para seguir con mi vida y poder continuar con mis estudios sin depender de nadie. Así que me citaron para una entrevista y yo me puse mis mejores galas, parecía una reina. Pero la manicura me hice todo. Y les gusté mucho, o les causé buena impresión, porque al día siguiente ya estaba contratada. Vino a recogerme Carlos, el dueño de la casa, así que me despedí de mis amigas y me fui a trabajar fija a casa de los señores Samper. La casa parecía un palacio oriental, toda lujosa. Tenía un torreón como de cuento, todo lleno de ventanitas, que eso para limpiar era. La casa era muy grande, pero yo la tenía limpia en un minuto. A mí me dieron una habitación en una guardillita, toda rosa. Y en la mesita de noche me pusieron un mantelito con una lámpara que era una ostra, que se abría y la bola era la luz. Había jardín con una piscina que estaba construyendo un albañil al que le daba miedo Dragón. Dragón era el pedazo de San Bernardo de los Samper, una bestia divina. Pero el albañil era un cobardica, le daba miedo hasta el terrier. Yo cuidaba a los perros, todos con pedigrí, me hacían mucho caso, entonces yo los azuzaba contra el albañil se moría de miedo y yo de risa. Si no me llegan a venir esas malas ideas, hubiera sido muy feliz allí. Hasta le coqueteé a un ayudante del albañil, un tal Alfonso, que era más feo que Picio, pero que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Nada, salimos un par de veces, pero fue mi primer ensayo de redacción.
Los Samper me querían y sus padres me decían que yo valía mucho, pero eso era como un sueño y tarde o temprano tenía que terminar. Ellos viajaban mucho, por eso necesitaban a alguien. Ella, Mariana, era una mujer moderna, elegante, atrevida. Dirigía una revista canina que se llamaba Guau Guau. La familia tenía también una cadena de tiendas que se llamaba Super Guau. Y me acuerdo del luminoso con unos perritos. ¿Qué habrá sido de los perros? Estarán muertos ya, ¿no? De Dragón tenían una foto en el salón. En el comedor no comíamos allí, comíamos en la cocina todos juntos, yo con ellos. Y Dragón comía de mi mano y se hizo amigo mío enseguida. Yo no sé qué tengo para los perros, pero me quieren mucho, más a veces que las personas. Y Dragón iba por ahí y me hacía mucha compañía, pero yo me sentía sola, solera, solana, en aquella habitación encerrada, esperando a que alguien viniera a rescatarme. Entonces, cuando llevaba unos meses en aquel palacete medio encantada, me empezaron a pasar cosas raras, pero raras, rarísimas. Por ejemplo, alguien venía por la noche y me tocaba, y me hacía el amor mientras dormía. Yo me despertaba con la boca seca, como si hubiese hablado mucho, como si alguien me hubiera dado 1000 besos. Por la mañana, cuando me acordaba, me ponía roja y todos se morían de risa. Qué bueno. Con el tiempo empecé a pensar que aquello me lo tenía que estar haciendo Carlos, el dueño de la casa, porque él era el único hombre. Claro, el albañil no podía ser porque se iba y Dragón dormía abajo. Además, ese alguien, después de hacerme el amor, me decía cosas como que me quería, que mis ojos eran como el sol de primavera, que no cabía tanto amor en nuestros corazones de alta alcurnia, cosas así, como las que yo leía en las revistas, en las novelas rosas. Una noche vi una sombra que apartaba las sábanas y se alejaba, y pensé que era un espectro que me deseaba y me enamoré, pero estaba enamoradísima, enamoradísima. Es difícil de explicar, y más en un cuento. Por aquel entonces trajeron a casa 4 perros más y Mariana se pasaba el día diciendo: ¡ay, mis niños, qué guapos son! Yo pensaba, ¿por qué ella puede tener tantos hijos y yo ninguno? Y me sentía otra vez sola, con la única compañía de los perros. Una vez conseguí que Carlos me hiciera caso. Mariana se había ido a una feria canina y él, después de trabajar, me pidió que subiera a su habitación. A mí Carlos no me disgustaba, Tenía barriguita y orejotas, pero era muy varonil, un hombretón, apuesto y joven. Así que me puse muy contenta cuando me dijo que fuera a su habitación y más contenta cuando me pidió que preparara unas copas para celebrar que había cerrado el Guau Guau. Yo le puse a él un gin tonic y a mí me puse un Baileys con Coca-Cola y estuvimos riéndonos así, hablando y tal, y a las 3 de la mañana o así, él me pidió que le hiciera una mamada. Yo le dije que no, que me daba asco, pero tampoco sabía lo que era. Yo era muy joven, no sé, me esperaba algo más así, más de besos, de pasar la noche, y eso fue así, tan de baja estofa. Yo nunca había visto un hombre desnudo. Pensaba que el amor era así como hacer flexiones. Él, muerto de risa, empezó a decirme: toca aquí, toca allá. Yo no hice casi nada, pero él acabó. Y después me echó por no haber accedido a la mamada. Fue como si me hubieran invitado al baile real y cuando el príncipe te saca a bailar, la orquesta toca Paquito el Chocolatero. Aquello no se repitió, pero claro, yo ahí ya tuve claro que Carlos era mi visitante nocturno y empecé a tener ideas raras. Castillos en el aire, pensaba que él iba a venir a rescatarme y me iba a llevar a una mansión con alfombras de terciopelo rosa,
A mí lo pomposo no me gusta, pero sí vivir bien. Y pensé que él igual iba a ser mi príncipe, pero no, él no. Un ogro, un animal. Y lo supe cuando le confesé lo que sentía por él y le dije que yo también le quería y que me gustaba mucho lo que me hacía por las noches, y él se me quedó mirando asustado, me pidió que lo repitiera y entonces me dijo que me callara o se lo decía a Mariana, y se lo dijo porque me echó a la calle. Yo me fui de esa casa dando un portazo y gritándoles que quién iba a querer vivir en esa casa embrujada llena de perros con espectros eróticos que visitaban por las noches. Como no sabía dónde ir, volví a llamar a mi amiga Sofía, que me acogió porque ella es como mi hada madrina. Y su madre y ella me cuidaban, pero yo pensaba que estaba poseída y que me habían echado un maleficio, todo junto, porque me miraba al espejo y me veía cara de bruja mala. Yo por las noches les pedía crucifijos, ellas me daban calmantes. Y una mañana me desperté y vi que mi crucifijo estaba roto y entonces me puse a gritarles que mi reloj no iba como el de ellas, que dónde estaba mi rana azul y no sé qué más, pero me llevaron al hospital y me internaron. Cuando me desperté en el psiquiátrico, pensé que me habían llevado a Alemania. Eran todos rubios y guapos. Las chicas de la limpieza iban con medias de fantasía y tacón de aguja, las enfermeras todas con Pamela y el resto de gente del centro todos con sombreros de copa y abrigos de visón como invitados a una boda real. El suelo era de cristal y se oían unos valses por megafonía. Ella es la princesita, qué guapa y qué joven, qué guapa es la princesa. Cuando yo me miré al espejo, era como si a Raña de Jordania le hubieran puesto mi cara igualita. En la ventanilla de la medicación yo pensaba que nos daban cócteles y bebidas espumosas y nos iban llamando a todos por nuestros títulos nobiliarios y nosotros avanzábamos como en una danza nupcial, la danza de las cabras, porque estábamos todos como cabras. Aquello era un poco exagerado, pero a mí me encantaba. Descubrir que era mentira pues fue un shock. Cuando me desperté al día siguiente todo se había transformado. El centro era viejo y olía meao por las esquinas. Los enfermos estaban todos por ahí tirados con los ojos en blanco. Y cuando yo me vi en el espejo, estaba gorda, con la cara llena de granos, de pus, la lengua hinchada, no la podía meter en la boca. Y llevaba un camisón todo manchado de mocos y gas. Durante los siguientes días, hasta que me dieron los electroshocks y me dejaron salir, se fueron sucediendo las imágenes. Vino Alfonso a verme, el ayudante del albañil, porque yo lo llamé, porque lo vi en la tele, al lado del príncipe de Dinamarca, sosteniendo un bebé en brazos y jurándome amor eterno, y entonces me puse a gritarle que yo también le quería y que viniera a rescatarme para que pudiéramos criar juntos a nuestro infante, y no sé cómo, pero me dejaron llamarlo y vino. Pero yo no lo reconocí porque era alto y guapo. Iba vestido como de ministro, la tez de porcelana. Yo intenté darle un beso, pero no podía mover la boca por la medicación y él me dijo solo que había llegado en autobús y se fue. Supongo que por el susto, pero yo entonces pensé que se había quedado impresionado por mi belleza. Luego mi hermana Elena me preguntó quién era ese enano cabezón con mono de trabajo que se había cruzado por el pasillo. Así era mi príncipe.
Luego la historia ya se volvió triste y aburrida. Me internaron 5 veces más, una 3 años. Cuando no estaba interna, estaba en casa de mi madre, que se apiadó de mí, aunque siempre me dijo que para ella estaba peor que muerta por haberla abandonado. Tuve alucinaciones y pasé varios años como un vegetal. Mis hermanas venían a verme de vez en cuando, una vez al año o así. Pero las últimas veces que estuve interna ya no venía nadie. Las enfermeras me cuidaban. Yo las abrazaba, llorando, y acabábamos todos llorando, muy bonito, muy bonito. Con el tiempo empecé a hablar con unas voces que me decían que yo era un diamante bruto que había que pulir. Me decían que yo tenía mucho valor y eso me ilusionaba. A veces me hablaban en alemán, pero como yo no hablo idiomas, traducía lo que quería y me imaginaba que me preguntaban cómo tenía que ir vestida la gente de las revistas del corazón, porque yo era una experta. Pasé hasta los 30 años medicada y como un zombi, como la bella durmiente, a la espera del beso, como en otro mundo. Cuando me vuelven a venir las fantasías, me acuerdo de un dibujo que hice cuando estudiaba arquitectura, en una lámina muy grande de unas hojas. Se lo di al profesor de formas, que no me hizo mucho caso porque estaba hablando con otros catedráticos, pero me puso la nota más alta de la clase y eso fue un orgullo. No pude acabar. No tenemos mucha intimidad porque en los pisos tutelados no se puede, pero ya conocemos sitios en los que estar mejor que en un palacio y no son caros. Necesitamos mucha paciencia porque a los dos nos cuesta mucho expresar nuestros sentimientos, pero si todo va bien, solo nos queda comprometernos y esperar a encontrar nuestro castillito real y vivir felices y tranquilos. Y estar dando besos a Felipe hasta que se ponga colorín colorado y mandar los nervios a todos. Yo me creía normal y me convencieron de que no lo era. Ahora quieren convencerme de que sí puedo serlo, pero ya no creo que quiera. Para mí, la esquizofrenia ha supuesto una forma extrema de aprendizaje, en parte responsable de que luego haya sabido pactar a tiempo conmigo mismo. Es que desde pequeño me encantaba leer obras técnicas y científicas, nunca novelas. Curiosamente, la ficción nunca me ha gustado. Me centraba en los estudios y en ellos me sentía realizado. Y tal vez por eso pasé muchos años sin dar importancia a mi escasa o casi nula vida social. Como no era una persona popular, nadie se percató de la tensión con la que viví aquel periodo. Supongo que sabe perfectamente de lo que digo. En mi caso, el primero de esos episodios ocurrió una noche cuando estaba solo en casa y de pronto en el piso de abajo, alquilado por unas estudiantes, me pareció oír pisadas. No es que las paredes estuviesen insonorizadas, pero no era como para oír pisadas. Yo escuché que las muchachas hablaban entre ellas porque habían encontrado un perro. De hecho, seguir la conversación entre ellas palabra por palabra como si estuviese delante. Ellas susurraban porque habían cogido un perrito negro, un cachorro que me miró con ojos como tizones.
Yo busqué todo tipo de explicación plausible, me aferraba a la razón científica, un conducto de ventilación, hasta que en pocas semanas las conversaciones se dispararon y empecé a escuchar voces por todas partes. Era como estar poseído. Me hablaban entidades con vida propia. Dialogaba mentalmente con ángeles, demonios, me sentía especial y todo mi sistema de creencias empezó a resquebrajarse. Se me ocurría como a los hipnotizados. Yo me sentía empujado, atraído, consciente de estar viviendo algo excepcional. Ya no hay quien te detenga. ¿Quién va a querer frenar un éxtasis semejante? No frenas tú. Te frena el choque con la realidad. Me llevaron a un psiquiatra, amigo de la familia, un hombre religioso que lucía un crucifijo en su consultorio y que sin querer desvió mis delirios hacia el apocalipsis. Yo empecé a predicar como un poseso. Recuerdo que el psiquiatra se quedó tan impresionado con la vivacidad de mis desvaríos que hasta llamó a una enfermera para que escuchara, pero yo no estaba inventando nada. Al revés, las imágenes irrumpían en mi mente con la misma nitidez que la tabla de multiplicar. La sonrisa de la enfermera era la prueba definitiva de la conjura que se cernía sobre el Vaticano. Me convertí en el mismísimo Satanás. Me pesaban los cuernos. El rabo me presionaba las caderas. Toda mi faz se puso incandescente y hasta pude sentir cierto hálito sulfúreo. Estoy seguro que en este instante el agua bendita me hubiese llagado la piel. Lo del diablo se repitió en distintas versiones, aunque yo tan racional me mantenía lejos de esoterismos o corrientes satánicas. Fue después, al cerrarse otras puertas, que pude investigar sobre vaticinios, poderes paranormales, posesiones. Yo parecía saber más del diablo que de mí mismo, y todo sin haber leído jamás sobre él. No, lo curioso es que incluso en los momentos más críticos pude mantener cierta distancia. Podía sentirme empujado, pero en el fondo sabía que aquello era irreal, forzado. Por eso no consigo que la gente se vuelva agresiva. Supongo que solo agredes si ya arrastrabas un componente violento en tu interior. Puede haber voces presionándote a todas horas, puedes incluso no encontrar salida de la situación, pero hay un cierto grado de libertad que hace con que todo dependa de ti. Al principio es difícil controlarlo, ¿no? Pero si estás en guardia, si te ejercitas, puedes incluso confrontarlo. Al principio pierdes siempre, pero es el camino. Y yo nunca perdí la esperanza. Siempre hubo en mí una pequeña luz, un hambre de sentido que me hacía soportable el túnel. Con la medicación no, la medicación lo borraba todo. El hambre, el sentido, porque sedado no eres más que un culto. Pero yo tuve la suerte de probar un fármaco nuevo, y eso también hay que decirlo, sin eso me hubiese sido imposible. Pero la química es solo un parche. Te das cuenta cuando empiezas a despertar y te ves solo, sin amigos ni apoyos, te parece que has estado en otro mundo y que al regresar ya nadie te recuerda. Te han convertido en una caricatura. Para mí lo más complicado fue volver a tomar una cerveza con alguien. El reto mayor que escalar el Everest. Había que elegir a ese alguien, convencerle y no defraudarle. No, demasiado trabajo para una cerveza. Además, nadie asume que sea tan complicado y tus propios allegados terminan huyendo. Eso te rompe, te quiebra, aún más que la enfermedad. Es que volver a la vida es una tarea de titanes, no lo niego. Yo había abandonado los estudios y me tardó un mundo retomarlos porque no podía concentrarme en necedades mientras toda mi vida seguía tambaleándose. Es que en estos momentos solo te quedan energías para lo imprescindible. No es que el enfermo sea un vago, no, es que no le quedan fuerzas. Luchar contra el delirio
Es la tarea más complicada que conozco. No te queda otra cosa que sobreponerte paso a paso, aunque te hundas 1 y 1000 veces. Yo lo intenté a través del trabajo, mi mayor fuente de estabilidad. Primero terminé los estudios, de que por suerte solo me faltaba un par de asignaturas sencillísimas, y aún así tardé tanto en terminarlas como había tardado en cursar el resto de la carrera. Y así, en aquel desatino, un día bien y 2 mal, fueron años de penosa reconstrucción. Yo me aferraba a cada logro con desesperación. Cada mínimo éxito era para mí como una balsa en la tormenta. Los estudios, una cita, el cumplimiento de los horarios. Lentamente, de forma casi imperceptible, comencé a salir. Y un día me di cuenta de que estaba saliendo, que a cada día malo le correspondían 2 buenos. Fue como volver a nacer. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, pero cada vez daba menos pasos en falso. Y sentía un alivio enorme al saber que no todo estaba perdido. Recuperé mis estímulos, mis energías, y decidí encontrar respuestas para lo que me había ocurrido. Asistía a charlas, consultaba con expertos, leía los libros que caían en mis manos. Me empapé como al principio de textos científicos. Fue un viaje duro, pero apasionante. Yo tenía muy presente la parábola de los talentos, que hay que exprimir los propios dones. Somos según lo que damos, no según lo que tenemos. Hay los que tienen mucho y no dan nada. Muchas veces me han preguntado cuál fue el factor decisivo en mi recuperación. Yo trataré de hablarles con franqueza. Para mí la verdadera respuesta es un misterio. Pero como me niego por principio a los misterios, trataré de ser transparente. Para mí la clave de mi recuperación fue mi búsqueda sistemática, infatigable, mi método, como yo lo llamaba. Yo descubrí que todos nos construye la familia, el trabajo, la escuela, que todos tenemos una matriz de la cual no podemos desprendernos fácilmente. Es como en la película The Wall, la pared, el muro. Me di cuenta que el mismo material que había sostenido el muro que me mantuvo preso podía servirme luego para construirme un nuevo refugio. Empecé a interesarme por el budismo. Los libros de budismo me llegaron por casualidad. Fue como si respondieran a cierta llamada. Yo encontré los títulos de un monje norteamericano, los libros sobre las alucinaciones surgidas de la meditación. Y me di cuenta de que a mí me pasaba algo parecido, pero sin meditar. Así que me interesé por sus técnicas de autocontrol, sus ejercicios, la respiración. Y aplicando todo aquello a mi experiencia, vi que funcionaba, que me ayudaba a mantenerme centrado. Claro, hay 2 factores básicos, 2 dimensiones que en la vida le son negadas a los enfermos por sistema: el trabajo y la pareja. Bueno, y aquí llegamos a la parte más peliaguda de mi exposición. Aquí es donde debo decidir si les doy la versión oficial, la que aprendí a usar cuando vi que todo el mundo miente, o si les soy del todo sincero y les digo la verdad. No, es mi verdad. Los resultados son los mismos, pero en fin, lo que pasa es que no suelo confesárselo a nadie. No porque tenga dudas sobre mí, no, las tengo sobre los demás. Yo comprendí que necesitaría un trabajo, y estuve enviando currículos a diestras y siniestras, centenares de ellos, meses y meses, hasta que me llamaron de un laboratorio. Fui allí y conseguí el trabajo. De eso ya hace más de 7 años. No, yo sé que suena extraño, ¿no? Por supuesto que el currículo estaba alterado porque yo pude estar trastornado, pero no soy tonto. Claro, yo tuve que participar de test, pruebas, entrevistas, y sí, me admitieron, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo diría que ya había tenido la sensación de ese trabajo, la visión, la premonición. Ocurrió una noche.
luego de haber realizado mis ejercicios de relajación, yo sentí una especie de poder paranormal, de llamado, y decidí escribir en una hoja las cosas que me gustaría cambiar en mi vida. Yo hice una lista minuciosa, incluí mi trabajo, mi matrimonio, el nacimiento de mi hija, incluí hasta la fecha de mi muerte, si todo se cumplía. Lo enumeré paso a paso. Luego quise hacer una copia, pero me herí el dedo en un folio virgen y la hoja de objetivos se manchó de sangre. Me pareció una señal. Así que decidí no firmarla y la enmarqué. Al día siguiente, la hoja había desaparecido. Yo no sé si la escribí o si la tiré. Pero 2 meses después me llamaron y supe que se cumpliría la primera cláusula, un trabajo. Se presentaron otras personas, algunas con más experiencia, pero yo tenía tal seguridad de que el trabajo era para mí que los entrevistadores se quedaron sorprendidos. Yo llegué a esta ciudad con cierta sensación de irrealidad. Yo tardé mucho en acostumbrarme, pero no dejé que eso influyera en mi trabajo. Alquilé un apartamento, compré un carro a créditos y decidí estudiar algo de teatro porque me ayudaba a expresarme, a ser un camaleón como muchos de los que veía a mi alrededor. Yo tuve que fingir. La mayoría de las personas pasean sus máscaras como si nada. A veces me parece triste, pero descubrí que son las reglas del juego. Y conocí a una muchacha en un bar y hablé con ella. Supe que era violinista, que estudiaba alemán y que le encantaba la música. Y 2 años después, ¿no? luego de haber probado con otras muchachas, para no trabar la relación con presiones innecesarias, me cité con Marga, y le propuse entre tartamudeos que viniera a vivir conmigo, que nos sintonizábamos. Para mí lo importante fue esa sintonía. A ella le importa poco que yo no logre expresarme bien. Al fin y al cabo, ella adora la música y los dos sabemos que existen otros lenguajes. Me sucedió con el sexo, porque yo siempre he tenido visiones durante el coito. Yo pasé de una sexualidad pecaminosa a otra sagrada, casi tántrica. Para mí las mujeres son un prodigio, son obras de arte que multiplican el placer por su propia belleza. Por eso trasciendo el acto físico del amor. Por eso sintonizamos. Ella juega con la música, yo juego con el teatro y nuestros cuerpos se sacian sin necesidad de palabras. El día en que concebimos a nuestra hija, la conexión fue tal que lo supe al instante. No sé, lo viví así. Bueno, tal vez haya perdido cierto espíritu científico, ¿no? Pero ya lo practico a diario en el trabajo. Lo cierto es que hoy tengo mujer e hija, y ellas son mi mayor bien. Yo sé, debo admitir que tuve suerte. Importa poco cuál sea la cuerda que nos saque del pozo. ¿Cuántas personas se matan por el tarot, consultan el horóscopo, el chin o hasta las estampitas? Yo no soy peor ni mejor que nadie. Yo soy igual de poco normal que cualquiera. Yo sé cómo funciona el mundo. Por eso esas cosas las confieso en foros, por internet, donde me gusta ser de abogado del diablo. Hay una parábola zen que lo resume a la perfección. Caminaban un discípulo y su maestro por la selva cuando encontraron una casa muy pobre, donde habitaba una familia miserable, humilde. Y el discípulo, sediento de iluminación, le planteó al maestro si podía hacer algo para ayudar a la familia, ¿no?
Y el discípulo le dijo, ¿puedo hacer algo para ayudar a la familia? El maestro dice, ¿quieres hacer algo para ayudar a esta familia? Sí. Entonces ve por la noche, róbale la vaca de la que viven y tírala por el barranco. El discípulo le dijo, pero maestro, por favor, ¿cómo voy a hacer algo tan cruel? Los arruinaré. Y por toda respuesta, el maestro dio media vuelta y se marchó. Y el discípulo estuvo ahí horas y horas tratando de decidir si debía hacerle caso al maestro, hasta que por la noche fue a la casa, agarró la vaca, la tiró barranco abajo. Arrepentido, huyó a escondidas y pasó años y años abrumado por la culpa, hasta que no soportó más, volvió a la selva a pedir disculpas. Cuando llegó, en lugar de la casita humilde, encontró una hermosa vivienda. Al buscar a sus propietarios, vio unas personas muy elegantes y les preguntó, ¿no había aquí una familia muy pobre que vivía de una vaca? Sí, somos nosotros, respondieron. ¿Pero qué sucedió? Un día, la vaca desapareció y tuvimos que buscar otra fuente de subsistencia. Criamos animales más pequeños, los fuimos vendiendo, plantamos hortalizas, construimos un molino y ahora estamos mejor que nunca. Algunos de ustedes ya saben cuáles son sus vacas de sus vacas, ¿verdad? Pero si hay algo que he aprendido de todo eso, ahora que he pasado de un extremo a otro de mí mismo, ahora que he podido superar mis demonios, es que no existe pacto más sagrado que aquel que uno sella consigo mismo. Lo demás, lo dijo ya algún sabio, no es más que humo y vanidad. ¿Quieren acompañarme a tomar un tecito? Gracias por estar con nosotros. Todo, podemos compartir una conversación y un vaso de té. ¿Sabes qué pensé yo? No, le tuve que hacer que para ojalá que esté así, se vaya dormido. Corto. Déjame
cuya madre le cuenta a él la historia de lo que ha ocurrido en la madre de su hijo, él decide recolectar testimonios. Recolecta, todo esto son testimonios, está creando voces reales. Entonces nuestro director, Orlando Arocha, le llega su libro en sus manos y él decide hacer una dramaturgia. Son 25 monólogos, y él escoge estos 5 con una cierta coherencia y una propuesta escénica que ustedes acaban de ver. Pero lo que oyeron son voces reales, que a todos nosotros nos conmueve muchísimo. Y así se titula el libro, Las voces del laberinto, de Ricardo Ruiz Garzón. Sí, y la puesta en escena, que la pregunta que estaba haciendo, era crear una especie de ilusión de lo real, hacer una ilusión, un hiperrealismo, para que los testimonios llegaran lo más cercano a los actores, para que eso pudiera ser transmitido. El trabajo de la puesta en escena más bien es de hacer una no teatralidad, o sea, crear un hiperrealismo para que eso pueda llegar de la forma que el director quiso hacer llegar. El director Orlando Arocha. Nos ha sucedido cosas muy interesantes, una anécdota que nos ha sucedido, por ejemplo, en España, que una persona del público le regañó horrible, que dice, ¿cómo es posible que ha puesto estos comentarios sobre el escenario? Muchas gracias. No, esta obra se hizo en Venezuela una vez y después esta obra viene girando de España. Exacto. Londres. Chile, Londres, Valencia, Madrid. Y ahora aquí con ustedes, bueno, muy contento de estar en Argentina y poder brindar el espectáculo a ustedes. Esto es una coproducción. La Caja de Fósforos, que es una compañía venezolana, con la Máquina Que es una compañía de es una España. compañía española. Bueno, gracias. Si quieren comentar algo por nuestras redes sociales, la Caja de Fósforos, sin la E, quieren hacer algún comentario especial, pues para nosotros siempre es muy importante la opinión del público. Y la Máquina de Teatro también. Muchas gracias por venir. Gracias.